Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Es grato estar con cada uno de ustedes, nuevamente juntos, para estudiar la palabra de nuestro Padre Eterno. Oremos para que su amado Hijo nos llene de su Espíritu y así podamos entender y comprender las Sagradas Escrituras. El tema de hoy se titula El llamado de Pablo. El texto bíblico lo encontramos en Hechos 9, versos 5 y 6 que dicen: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Mesías le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La vida de Saulo comenzó en Tarso, donde al 8º día fue circuncidado, y según la costumbre recibió su nombre. Puesto que era de la tribu de Benjamín, pudo haber recibido el nombre de Saulo en honor del primer rey de Israel, también de esa tribu. Saulo de Tarso sobresalía entre los dignatarios judíos que se habían enfurecido por el éxito de la proclamación del Evangelio. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Era Saulo del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. La actividad de Saulo en llevar a los fieles ante los tribunales que los condenaban a la cárcel y a algunos a la muerte por el solo hecho de su fe en Yahshua motivó que muchos buscasen su seguridad en huir lejos de los judíos perseguidores. Una de las ciudades donde se refugiaron fue Damasco, en la que la nueva fe ganó muchos conversos. Saulo de Tarso, con toda la fuerza y el vigor de virilidad e inflamado de equivocado celo, y con la aprobación de los sacerdotes, emprendió el memorable viaje a Damasco, ciudad en que había de ocurrirle el singular suceso que cambió por completo el curso de su vida. A las puertas de Damasco, cuando Saulo vio la luz que sobrepasaba el resplandor del sol, que hizo caer a todos a tierra, fue el único que vio la luz del cielo, es decir, al mismo Yahshua en gloria y majestad, que le cegó su vista. ¿Qué revelación fue todo esto para el perseguidor? Ahora comprendía Saulo con toda seguridad que el Mesías de la promesa al pueblo de Israel había venido a la tierra en la persona de Yahshua de Nazaret, y que el pueblo elegido había rechazado y crucificado al Salvador. También conocía que el Salvador había resucitado triunfante de la tumba y había ascendido a los cielos. En aquel momento de divina revelación, recordó Saulo aterrorizado que con su aprobación había sido apedreado Esteban por dar testimonio de nuestro Salvador Yahshua, de su muerte y resurrección, y que después fue instrumento para que muchos se conviertan en discípulos de Yahshua, sin importar ser perseguidos y asesinados. El Mesías mismo había hablado: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dudó Saulo que el que hablaba fuese Yahshua el Mesías, el carpintero de Nazaret, el Mesías por tanto tiempo esperado, la consolación y la redención de Israel. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Redentor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Cuando se desvaneció el resplandor, se levantó Saulo del suelo y notó que estaba completamente ciego. Le había cegado el fulgor de la celeste luz. Fue preciso llevarle de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces envió el Mesías a su discípulo,
era uno de los mismos hombres que Saulo proyectaba prender, y le reveló en visión que fuese a la calle llamada derecha para buscar en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Temió Ananías que hubiese algún error en todo esto, y así empezó a relatar al Señor cuanto a Saulo había oído decir. Pero el Salvador, respondiéndole, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías siguió las instrucciones y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Redentor, Yahshua, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de su espíritu. Inmediatamente recobró Saulo la vista, levantóse y fue bautizado. Después enseñó en las sinagogas que Yahshua era verdaderamente el Hijo del unigénito de Yahweh. Cuantos le oían estaban atónitos y preguntaban, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, que volvieron a estar turbados. Todos conocían la oposición de Saulo contra Yahshua y su celo en perseguir y entregar a la muerte a cuantos creían en su nombre, por lo que su milagrosa conversión convenció a muchos de que Yahshua era el Hijo unigénito de Yahweh. Saulo refería sus experiencias con el poder del Espíritu. Estaba persiguiendo a muerte a los cristianos, hombres o mujeres, a quienes prendía y encarcelaba. Cuando en el camino a Damasco le rodeó súbitamente una esplendorosa luz del cielo, y Yahshua se le apareció, revelándole que era el Hijo de Yahweh. Las valientes predicaciones de Saulo ejercieron grandísima influencia. Después de su conversión, vio iluminadas con divina luz las profecías referentes a Yahshua, lo cual le habilitó para exponer clara y firmemente la verdad y corregir toda torcida interpretación de las Escrituras. Poseído del mismo Yahshua, representaba de explícita y convincente manera a sus oyentes las profecías relativas a la época del primer advenimiento del Mesías, y demostraba que se habían cumplido las Escrituras respecto a su pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, muchos endurecieron sus corazones, rehusando responder a su mensaje. Luego el asombro causado por su conversión se invirtió en tan intenso odio como el que los judíos habían manifestado contra Yahshua. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.